un tip para el oftalmólogo general que sirve en la práctica diaria. Y bueno, vamos a empezar con esta introducción. La neurooftalmología es una disciplina, empezaré por decirles, eminentemente clínica, en donde un excelente interrogatorio no sustituye para nada a un video o a un estudio de imagen. En el interrogatorio tenemos puntos claves, incluso que nos ayudan al diagnóstico etiológico, si hacemos un diagnóstico súper preciso. Un ejemplo les puedo decir, si vemos a un paciente que experimenta diplopia y esta diplopia es variable, entonces debemos pensar, por ejemplo, en miastenia gravis. Si vemos a un paciente que sospechamos que tiene una descompensación de una aforia, es básico interrogar su historia personal respecto a enfermedades oculares, respecto al uso de lentes, respecto a la posición de la cabeza, pedirle fotografías antiguas. En esta sociedad violenta que tenemos, el antecedente traumático puede ser el origen de un problema oculomotor, por ejemplo, y todos sabemos que una de las principales causas de parálisis oculomotoras en nuestro medio, pues son justamente las alteraciones metabólicas, diabetes e hipertensión. Entonces hay que interrogar esto y también saber del control metabólico de estos problemas. La siguiente pregunta ante un paciente, por ejemplo, con diplopia es saber si la diplopia permanece cuando ambos ojos están abiertos o incluso el paciente tal vez ya descubrió que al taparse un ojo deja de ver doble y ya viene con un parche. La diplopia binocular es la que desaparece cuando se tapa un ojo el paciente y esta obedece a lo que vamos a ver el día de hoy, que son las alteraciones oculomotoras. Sin embargo, también puede haber diplopia monocular, en donde el paciente sigue viendo doble aunque tenga un ojo cubierto. Esta obedece a causas oculares, cualquiera que altere los medios transparentes del globo ocular. También es una importante maniobra de exploración para abolir o al menos reducir la diplopia monocular, el uso del agujero estenopeico. Si el paciente mejora su visión doble o incluso desaparece con agujero estenopeico, pues estamos ante una causa ocular. Hay causas cerebrales, pocas veces, pero pacientes que tienen lesiones de la unión temporo-parieto-occipital pueden experimentar más que diplopia, poliopia o perseveración visual. La siguiente pregunta ante un paciente con visión doble es saber si la diplopia binocular es horizontal o es vertical. Aquí en este cuadro ven las principales causas neurooftalmológicas de diplopia horizontal y de diplopia vertical. ¿Por qué es importante saber eso? Porque el abordaje de nuestra exploración deberá ser el adecuado para encontrar estas alteraciones, especialmente en pacientes poco cooperadores, en donde hacer incluso un esquema estrabológico es a veces complejo. Las técnicas de exploración no se las referiré porque ustedes son expertos. Todo quien tiene formación oftalmológica sabe explorar movilidad ocular. Lo que sí es importante es saber que el oftalmólogo muchas veces no revisa estas particularidades que el neurooftalmólogo sí. Y aquí podemos encontrar la razón de una molestia visual. Por ejemplo, un paciente que dice que no ve bien a pesar de que ve 20/20, puede ser que tenga dismetría sacádica y si no exploramos los movimientos sacádicos nunca lo sabremos. Muchas enfermedades neurodegenerativas que en la actualidad estamos viendo cada día más, como el Parkinson, la parálisis supranuclear progresiva, las demencias, etcétera, debutan o durante el curso de la enfermedad cursan con alteraciones de los movimientos sacádicos, entonces es muy importante revisarlos. También el oftalmólogo pocas veces revisa estas maniobras oculocefálicas o maniobras de los ojos de muñeca y que nos hablan de la integridad del sistema vestibular. Muchos pacientes que tienen alteraciones oculomotoras, el origen de las mismas justamente está en un desbalance en este sistema vestibular. Y obviamente maniobras específicas de exploración se requieren cuando sospechamos de un estrabismo restrictivo. El ejemplo clásico pues, son las pruebas de deducción forzada. La sistematización de la diplopia es un estudio bastante útil cuando, por ejemplo, no vemos una clara limitación de la movilidad ocular, sin embargo, el paciente aqueja visión doble para saber cuáles son los músculos afectados.
Y finalmente llegamos a un diagnóstico de un estrabismo. Los estrabismos concomitantes son los que miden lo mismo en todas las posiciones de la mirada y obedecen a una causa congénita o adquirida en la infancia. Sin embargo, si estamos ante un estrabismo concomitante de aparición súbita, siempre requerirá un estudio neurológico. Los estrabismos que vemos los neurooftalmólogos son diferentes, son los estrabismos incomitantes, que miden diferente dependiendo de la posición de la mirada en la que se encuentre el paciente, y estos estrabismos pueden estar asociados o no a otros síntomas o signos neurológicos, por lo cual es importante hacer una exploración o al menos un interrogatorio exhaustivo respecto a otros síntomas neurológicos. Una cosa que veo que tiene mucha dificultad el oftalmólogo general en el diagnóstico es en las alteraciones supranucleares e internucleares de la movilidad ocular. Un ejemplo clásico es el síndrome de Parinot, en donde el paciente tiene incapacidad para la movilidad vertical. Sin embargo, muchas veces si no tiene alteraciones en la alineación ocular, puede tener síntomas muy vagos, por ejemplo, como que no puede leer correctamente. Y nosotros normalmente no exploramos mucho la respuesta pupilar como oftalmólogos generales. Característicamente, el paciente que tiene un síndrome de Parinot tiene mejor respuesta a la acomodación que a la luz. Y si es un paciente en la etapa pediátrica, puede tener una desviación tónica de la mirada hacia abajo. Muchas veces está asociado a alteraciones de la alineación ocular. Y otra de las cosas que también es muy difícil para el oftalmólogo general diagnosticar son las alteraciones internucleares de la mirada. Las oftalmoplegias internucleares, de lo cual nos presentará un caso extraordinario la doctora Karam, consisten en alteraciones de la movilidad horizontal con una limitación o deficiencia en la aducción del mismo lado afectado y un nistagmus de abducción. Me han llegado muchas veces pacientes que son diagnosticados como una parálisis del recto medial cuando realmente lo que tienen es una oftalmoplegia internuclear. Hay muchas variantes, el problema puede ser unilateral, bilateral, puede estar asociado a alteraciones de la movilidad vertical, como la desviación ocular oblicua. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Lo que más vemos los oftalmólogos son las parálisis oculomotoras. El diagnóstico de una parálisis del tercer nervio craneano es bastante fácil porque el tercer nervio craneano hace muchas funciones en el ojo. Sin embargo, lo difícil es abordar qué pacientes requieren estudios de imagen, qué pacientes me puedo quedar contenta porque es un paciente diabético y que probablemente se va a recuperar. Yo les diría que la tendencia actual es realizar estudios de neuroimagen prácticamente en todos los pacientes que tienen paresia oculomotora, sobre todo cuando tienen ciertas características. En tercero, por ejemplo, en tercer nervio craneano, si el paciente tiene midriasis, por pequeña que sea, siempre requiere estudiarse. Igual si tiene regeneración aberrante, que también la doctora Karam les dará un caso extraordinario de esto. Muchas veces el diagnóstico puede ser un poco más fácil, sobre todo si la lesión está a nivel del tallo cerebral, porque hay muchos datos acompañantes. Recordar que a nivel del tallo cerebral todas las estructuras son están muy juntas unas de las otras y entonces por eso hay tanta sintomatología en común. Les podría decir en particular que el paciente con paresia del tercer nervio craneano requiere siempre un estudio exhaustivo si no tiene factores de riesgo vascular, no tiene diabetes, hipertensión, tiene afección pupilar, cuando no se presenta una parálisis completa o se va presentando gradualmente a lo largo de varias semanas. Por ejemplo, primero el paciente empieza a ver doble, después limita en la supraducción y después tiene tosis palpebral a lo largo de varias semanas. Ese no es el curso habitual de una parálisis del tercer nervio craneano y requeriría un protocolo diagnóstico dependiendo de lo que nosotros estemos sospechando. Siempre la angiotomografía o la angioresonancia son mejores cuando sospechamos aneurisma, pero si sospechamos un tumor cerebral podríamos hacer un estudio contrastado específicamente con cortes finos en la zona en donde estamos pensando que hay la lesión. El cuarto nervio craneano, ustedes recordarán que es el único que emerge por la cara dorsal del tallo cerebral y es susceptible casi siempre de daño por trauma.
Entonces, aquí es importante considerar los pasos de Parks, que todos aprendimos. El cuarto nervio craneano causa una hipertrofia ipsilateral que empeora en la teroversión y que causa inclinación de la cabeza. Sin embargo, algunos casos de parálisis del cuarto nervio craneano no siguen los pasos de Parks porque se han hecho crónicos o porque está afectado ambos lados. En sexto nervio craneano, ¿qué les puedo decir? Es el más largo de todos los nervios craneanos, más delgado y es susceptible de daño a muchos niveles, también a nivel de tallo cerebral. Los datos acompañantes nos ayudan mucho en el diagnóstico. Sin embargo, si el sexto nervio craneano sucede de manera aislada, hay que considerar, sobre todo en los niños, otras posibilidades diagnósticas, sobre todo si no hay un antecedente viral o vacunal. Este estudio me gusta porque es un estudio que incluyó miles de pacientes en donde pueden ver que intenta indagar la etiología de las parálisis oculomotoras. Muchos casos quedan como un diagnóstico no determinado. Sin embargo, si vemos una parálisis del tercer nervio craneano, podríamos pensar un origen microvascular o de diabetes, por ejemplo. Un cuarto casi siempre traumático. Cuando vemos asociación de varios oculomotores afectados, siempre pensar en patología tumoral. Hay pacientes que aquejan diplopia, aunque no sistematizan como tal para una parálisis oculomotora, considerar siempre miastenia gravis y también hipertensión endocraneana, porque puede dar paresia de sexto nervio craneano de manera intermitente. Finalmente, pensar en una lesión orbitaria cuando un paciente tenga o no datos de inflamación orbitaria, por ejemplo, edema palpebral o proptosis, pero tiene afecciones musculares aisladas y por lo tanto debería ser abordado como tal. La miastenia es la gran simuladora. Si yo reviso hoy al paciente, puede parecer tener un sexto nervio craneano, mañana una oftalmoplegia internuclear y luego tosis. Entonces, siempre pensar cuando hay variabilidad, miastenia. También puede ser un problema muscular. Las oftalmoplegias progresivas externas en general causan oftalmoplegia muy simétrica y por lo tanto no generan diplopia. Sin embargo, he visto casos atípicos en donde sí hay diplopia y el paciente además tiene otras alteraciones oculares o alteraciones sistémicas, cerebrales, etc. Entonces, el protocolo de estudio se deberá hacer en búsqueda de estas enfermedades. ¿Qué les puedo decir en general? Bueno, me salté una. El síndrome de Miller-Fisher, también tendremos un caso al respecto. Se ve especialmente en esta época de la pandemia. Quisiera que compartieran también su experiencia en este tipo de casos. Hemos visto cierto aumento en la frecuencia de esto ahora con la pandemia de COVID y puede causar oftalmoplegia y el oftalmólogo quedarse como que es una oftalmoplegia y no buscar los otros datos clínicos que tiene el síndrome. También el doctor Galvez nos presentará un caso al respecto. Entonces, en conclusión, ¿qué les puedo decir? El interrogatorio es clave para buscar específicamente las alteraciones oculomotoras que presenta el paciente. He visto pacientes que tienen diplopia monocular por una membrana epirretiniana sutil, que llegan con resonancia magnética, incluso punción lumbar, con una pregunta tan simple: si la diplopia es monocular o binocular, si hubieran evitado exponerse a estudios caros e invasivos. Y siempre intentar llegar a un diagnóstico etiológico dependiendo de nuestra sospecha clínica. Obviamente el seguimiento es clave. Si ustedes ven un diabético que después de 6 meses no se ha recuperado de su parálisis del tercer nervio craneano, obviamente hay que atribuirle a muchas más otras cosas y por lo tanto debería ser estudiado como tal. Bueno, después de esta introducción, quisiera pasar a la siguiente presentación que nos va a dar la doctora Ami Judith Reyes Hernández. Ella fue mi fellow hace algunos años